is where you are. Lord, I am free. The holiness is Christ in me. It's where you are. Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Encuentro paz, yo sin ti no soy capaz, solo tú me guías. Oh Señor, te necesito, es por ti que vivo, mi defensor, mi salvador, Dios te necesito. Where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. Donde tú estás hay libertad, Cristo en mí es santidad. Oh Señor, te necesito, es por ti que vivo, mi defensor, mi salvador, Dios te necesito. So teach my song to rise to you. When temptation comes my way, when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Que mi canción sea para ti, cuando esté en tentación, cuando flaqueo descanso en ti, mi esperanza eres, Señor. Oh
Señor, te necesito. Es por ti que vivo, mi defensor, mi salvador. Dios, te necesito. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Mi defensor, mi salvador. Dios, te necesito. Mi defensor, mi salvador. Dios, te necesito. Hola, ¿qué tal, iglesia? Dios les bendiga. Mucho gusto otra vez de poder estar con ustedes aquí por este medio. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad y hoy, hermanos, tenemos un mensaje otra vez para la iglesia, un mensaje que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Y quiero comenzar a hablarles acerca de este tema, hermanos, que es la palabra del perdón. Hoy vamos a hablar de cómo la culpa nos llega a afectar en nuestras vidas. Y fíjense, escogí este tema porque no hace mucho he estado hablando con algunas personas y me han dicho que a veces tienen algunos problemas para compartir del Evangelio porque no se sienten preparados, y a veces el problema no es precisamente que no tengan el conocimiento, sino a veces es la culpa, porque todos nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer del Señor Jesucristo y saber de su poder, pero a veces esa culpa nos detiene, esa culpa no nos deja que ministremos a nuestras familias. A veces no nos sentimos listos porque pensamos que nos van a juzgar, pensamos que ellos saben muchas cosas de nosotros y nos detiene de compartir el Evangelio con ellos. Así que, hermanos, el día de hoy vamos a recordar un poquito acerca de lo que significa esto de la culpa, hermanos. Yo le puedo decir rápidamente que la culpa realmente nos daña, y nos daña hasta físicamente, nos daña nuestras mentes, nos daña nuestras relaciones, nos llena de toda clase de temores. Y nosotros tenemos que trabajar a entenderla, ella tenemos que trabajar para poderla entender y verdaderamente no vivir sobre esa culpa, hermanos. Algunas veces hay personas que me han contado, por ahí recuerdo que un amigo me dijo, bueno, sí, un amigo, ¿verdad? Un amigo hace mucho tiempo me dijo que tenía sueños de que de repente andaba en algún lugar y andaba caminando y de repente sentía desnudo. Imaginen qué feo es soñar eso, hermanos, que de repente andas en un autobús, en un lugar público, en un mall, y de repente te tienes que andar escondiendo porque andas en cueros. Qué feo sueño, ¿verdad, hermanos? Bueno, yo leí un poquito acerca de lo que significaba eso, y lo que significa eso es que a veces tú tienes temores de que la gente te vea tal como eres, ¿verdad? Muchas veces esos temores de que la gente te vea tal como eres es porque precisamente llevas ciertas culpas que no quieres que la gente se dé cuenta. Bueno, y eso es terrible, hermanos, porque eso te sigue, como les digo, te sigue dañando. Tú tienes el temor de ser exhibidos. Piensas que si mi esposa supiera quién soy en realidad, si mi esposo supiera lo que pasa en mis pensamientos, si mi novio, mi novia conociera mi pasado, yo creo que ellos me dejarían de inmediato. O sea, ahí están esos pensamientos que afectan nuestras relaciones, hermanos. A veces pensamos que ya puede haber represalias hacia nosotros, pero sobre todo, hermanos, pensamos en el juicio de Dios, ¿verdad? Dios va a juzgarme por el mal que he hecho. Y la verdad, hermanos, es que Dios sabe todo lo que pasa en nuestras vidas y Él no quiere que llevemos esa culpa. Él quiere librarnos de esa culpa. Por eso Él fue a la cruz para morir por nuestros pecados, para librarnos de esa culpa, hermanos. Sin embargo, por ejemplo, hoy en nuestros días, hermanos, el Internet nos deja ver muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida
que de verdad yo le doy gracias a Dios que no vivo ya en esa época donde tomar una foto era tan fácil subirla al internet, porque de verdad, hermanos, me daría pena que todas las tonterías que me tocó hacer en mi juventud se estuvieran mostrando ahora. Pero hay una cosa, hermanos, que necesitamos recordar, que el Señor sí lo sabe todo, y aunque la gente no se dé cuenta, Él sabe todas las circunstancias que vivimos. Pero, hermanos, sabiendo eso, también sabemos nosotros que el Señor Jesucristo fue a la cruz, como les dije hace un momento, Señor. El Señor Jesús fue a la cruz para pagar por nuestros pecados y hacernos libres de esa culpa. La semana pasada hablamos un poquito de ello, hablamos de cómo nuestro Señor Jesucristo fue azotado, ¿verdad? Fue maltratado, fue escupido, le jalaron sus barbas cuando estaba a punto de recibir el castigo por nosotros, ¿verdad? En esa cruz, de morir por nosotros. Él recibió toda clase de insultos, ¿verdad? De humillación, para ir luego a la cruz y morir por nuestros pecados, hermanos. Él fue llevado a la colina del Gólgota, donde ahí fue crucificado, donde había muchas personas alrededor de él y donde recibió toda clase de escarnios. Ahí estaban los soldados jugando con los dados, ¿verdad? Y juzgando a aquel que era inocente. Pero déjenme leérselos como lo dice la palabra de Dios en Lucas 23, 27 y 28, los versículos 37 y 33 al 37. Quiero que lo leamos y vayamos a esa imagen que es muy importante para nosotros. Dice la palabra de Dios: y le seguían gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Llevaban también con él a los otros dos que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Hermanos, nosotros sabemos que Jesús no tenía ninguna intención de salvarse a sí mismo, porque estaba cumpliendo la misión por la cual había venido. Él vino a salvarnos, a todos nosotros, a usted y a mí. Así que no importaba cuánta burla estaba sufriendo en ese momento. Él tenía una misión que cumplir. No importaba cuánto dolor estaba sufriendo en ese momento. Él estaba ahí porque tenía el deseo de salvarnos a nosotros, de limpiarnos de nuestra culpa. Y ahí está el poder de la cruz, hermanos. El Señor no quiso descender de la cruz porque Él estaba para salvarnos a nosotros. Y eso hay que recordarlo en nuestro corazón, tenerlo bien seguro, hermanos, en nuestra mente, porque esa es la fortaleza que nosotros tenemos para nuestra vida. Déjenme hacer una oración rápidamente. Quiero pedirle al Señor que nos hable a través de este mensaje para que nosotros podamos entender lo que el Señor quiere decirnos en este día. Padre bendito, yo te agradezco, mi Señor, otra vez, Señor, por esta oportunidad que me permites a mí de estar en este lugar, compartiendo con mis hermanos, Señor, por este medio, por el internet, mi Dios, porque en estas situaciones difíciles que estamos viviendo, Señor, tú has abierto esta oportunidad, esta ventana para que nosotros podamos seguir en contacto. Y yo sé que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú te seguirás manifestando en nuestras vidas, mi Señor. Tú nos seguirás hablando. Esta palabra que estamos leyendo, que nos habla del sacrificio tuyo, Señor, nos recuerda también todo el poder que tú tienes, mi Señor, y que estás en todas partes. Pero nos recuerda también el amor tuyo, tu grandeza, mi Señor, al ir a la cruz y morir por nuestros pecados, mi Señor. Gracias por ello. Gracias, Señor, porque tú fuiste ahí, Señor, sabiendo nuestra necesidad. Y yo sé que en este día, Señor, tú quieres liberarnos, Señor, de las cargas que podemos estar llevando en nuestras vidas y que nos impiden, Señor, relacionarnos contigo. Así que te pido que nosotros en esta hora podamos recibir esta palabra tuya, podamos ser edificados y podamos adorarte, Señor, libremente como tú lo quieres que lo hagamos. Te lo pido así en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén. Hermanos, esta primera palabra en la cruz que da nuestro Señor Jesucristo cuando dice a Él:
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es muy poderoso, hermanos. Tiene que ver con una profundidad tremenda acerca de lo que el Señor estaba haciendo en ese momento y que tiene un efecto profundo en nuestras vidas, porque es a través de ese perdón, de ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, que nosotros podemos ser libres de la culpa. Pero hermanos, vamos a revisar esto, cómo funciona en nuestras vidas. ¿Cómo lo tratamos nosotros como hombres? ¿Cómo el Señor Jesús quiere que lo tratemos? Y cómo el Señor obra cuando nosotros creemos en lo que Él hizo por nosotros. Y les voy a decir rápidamente cómo nosotros tratamos esto de la culpa. Muchas veces nosotros lo que hacemos es que tratamos de enterrarla. Eso es lo más rápido que trata de hacer el hombre. Tratamos de enterrar nuestro pasado. No queremos que el pasado de nosotros salga. Pero el problema, hermanos, es que a veces tratarlo de enterrarlos funciona algo así como la película de los muertos vivientes, ¿verdad? Esa culpa que enterramos no pasa mucho tiempo cuando vuelve a salir, ¿verdad? Y sale en el momento menos apropiado y nos afecta a nosotros emocionalmente, nos entristece y nos pone en ese sentir de dolor, de culpa otra vez. Pero fíjense, hermanos, que esto es algo que pasa a muchas personas. El mismo rey David lo vivió. Y qué bueno, que gloria a Dios que lo escribió él también, esa experiencia que él tuvo, porque de ahí nosotros podemos identificarnos y también entender un poquito acerca de lo que significa esto. Ahí en el Salmo 32, versículos 3 y 5 dice así: mientras cayese envejecieron mis huesos, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así fue, hermanos, el rey David cometió un pecado que al callarlo, ¿qué es lo que pasaba? Le llenaba de dolor. Pero gracias a Dios, él mismo declara, ¿verdad? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú me perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, cuando finalmente nos acercamos a Dios y le decimos, Dios, necesito que me perdones, Él actúa, hermanos, tal como lo hizo con el rey David. Él elimina toda nuestra culpa. Él nos da un gran alivio. Y es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que tener esto en nuestra mente, hermanos, porque Dios quiere perdonarnos. El problema es que nosotros seguimos viviendo con el deseo de ocultar nuestras culpas en lugar de ir a donde tenemos que ir, que es su presencia. Una de las cosas que hacemos nosotros, por ejemplo, enterrando nuestra culpa, es tratarla de minimizar. Decimos, no es gran cosa, no pasa nada, pero en realidad sabemos que nos sigue molestando, aun cuando nosotros tratamos de hacerla como que fue cualquier cosa. Otra cosa de la que hacemos es que tratamos de racionalizarla, ¿verdad? De poner a nuestros pensamientos y decimos, no pasa nada, todo el mundo hace eso, no debo de sentirme culpable. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente que lo está haciendo. Hermanos, este mundo está lleno de pecadores y hacen muchas cosas que a Dios no le agradan. Imagínense si nosotros decidimos ser como todos los demás, ¿cómo sería de este mundo? Es una tristeza, hermanos, porque hay mucha gente que trata de hacer eso y viven con sus culpas en un mundo de amargura y de dolor. Otra cosa que mucha gente hace también es pues decir, bueno, lo voy a seguir haciendo. Y a veces hay personas que te aconsejan eso. ¿Sabes qué? Tú sigue con tus cosas, sigue tu vida, no te preocupes por eso, pasará. Y ¿saben qué, hermanos? Hay personas, por ejemplo, que lo viven como una filosofía normal. A veces personas que roban, ¿verdad? Y la primera vez, dice, te va a causar un poco de miedo y vas a sentir un poquito de culpa, pero lo vas a volver a hacer y se te va a pasar. Y sí pasa, hermanos, las personas que roban convierten eso en un hábito de tal manera que después eso no les cuesta trabajo hacerlo. Pero déjenme decirles, hermanos, cuando ustedes escuchen un consejo como eso para hacer el mal y seguir haciéndolo pensando que nada va a pasar, déjenme decirles que ese consejo viene de Satanás. Y eso te va a lastimar. Tu culpa se va a hacer más grande, hermanos. Y aunque te vuelvas tal vez un poco insensible hacia eso, las consecuencias se vivirán. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Acordémonos de eso, hermanos. El que encubre sus pecados no prosperará, dice la palabra de Dios. Y esto es una verdad, hermanos. Las personas que viven en la cuestión de pecar día a día, es un hecho que su vida se estanca, no crecen. ¿Por qué? Porque ese mal les rodea
todo el tiempo. Una cosa que hacen muchas personas que buscan vivir su vida así, hermanos, se la pasan perdiendo su energía. ¿Por qué? Porque viven mucho tiempo, hermanos, tratando de cubrir esa culpa. Y el dolor, hermanos, es muy difícil que lo puedan cubrir, hermanos. A lo mejor a la apariencia de nosotros, tal vez la estarán cubriendo, pero tarde o temprano, hermanos, eso se manifestará de una u otra forma. La segunda cosa que tratamos de hacer con la culpa, hermanos, es culpamos a otros, y eso lo hemos hablado otras veces, ¿verdad? Desde el principio, Adán y Eva son los primeros en hacer eso, ¿verdad? En Génesis 3, 11 y 12 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Le dijo Adán, ¿has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué sucede ahí, hermanos? Vemos a Adán, como les hemos dicho otras veces, ¿verdad? Actuando como todo un hombre, echándole la culpa a su mujer. ¿Qué hace la mujer? Bueno, le echa la culpa a la serpiente, es decir, le echa la culpa al diablo. Y es una cosa que hacemos nosotros constantemente, hermanos. Cualquier circunstancia que vivimos, le echamos la culpa a alguien más. En este caso, Adán se le echó la culpa a su pareja. Y a lo mejor les sonará conocido eso, que a veces se echan la culpa entre el esposo y la esposa, ahí uno al otro, y a veces hasta Satanás, y Satanás dice, ¿qué? Yo ni hice nada, ¿verdad? Pero cuidado con eso, hermanos. El echar la culpa es una de las formas que nosotros tratamos de cubrir lo que estamos haciendo. La pregunta más bien sería para nosotros en este momento, ¿a quién estamos echando la culpa de nuestras iniquidades, de nuestros problemas? ¿En dónde tratamos de esconderla? ¿A quién se la queremos cargar esa culpa? Tal vez a tus padres, tal vez a tu jefe, a tu esposa. ¿Qué dirías? Es que si mi esposa fuera diferente. Es que si mi esposa fuera diferente. Es que mis hijos, mis hermanos, mi hermana, mi novio, mi pastor, ¿verdad? El pastor, bueno, el pastor sí, ¿no? Sí, el pastor sí, ¿verdad? No, pensamos echarle la culpa a otras personas, hermanos. Y eso, hermanos, tarde o temprano nos hace daños. Proverbio 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Esta es otra verdad, hermanos, que a veces cuando nosotros tratamos de ocultar nuestra culpa, terminamos echándole la culpa a Dios, ¿verdad? Es otra de las maneras que hacemos. Le echamos la culpa a Dios y nos enojamos con Él mismo y decimos, Dios, pues es que la mujer que me diste, tú me diste esa esposa, ¿verdad? Y por eso es que ahora yo vivo así. Cuidado con eso, hermanos, porque nosotros debemos de saber que las decisiones que nosotros llevamos a cabo no son culpa del Señor, son culpa de nosotros, y las circunstancias que se viven a un lado, hermanos, de nosotros, hermanos, son cosas que a nosotros nos toca también manejarlas con ellas, y Dios quiere ayudarnos sobre ellas. Otra cosa que hacemos, hermanos, también es nos golpeamos a nosotros mismos, es decir, nos maltratamos a nosotros mismos, y eso es lo más triste, hermanos, cuando por una situación, alguna culpa, nosotros mismos nos metemos en una cueva de amargura y ahí vivimos. ¿Cuántas personas no pueden lidiar con la culpa por eso, hermanos? Porque siguen pensando en el pasado y allí quieren estar. Salmos 38, 4, 6, fíjense lo que dice aquí el salmista. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y surpuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Mis iniquidades, mis culpas se han agravado sobre mi cabeza. Cuando tú mismo te tratas de hacer daño, ¿verdad? Tú te empiezas a querer culpar todo el tiempo y hablar y cargarte todo eso en lugar de llevarla al lugar donde lo tienes que llevar, que es a la presencia de nuestro Señor. Bueno, ¿qué es lo que quiere el Señor Jesús que hagamos con nuestra culpa? ¿Qué es lo que espera Dios que nosotros hagamos con ella? Número 1, lo que espera el Señor que hagamos es que lo admitamos. El Señor nos da esta solución, hermanos. Tenemos que admitir la culpa. La Biblia es muy clara acerca de esto. Los pasos son sencillos, pero no son fáciles, hermanos. Se requiere que nosotros seamos valientes, que admitamos nuestro pecado. He cometido un error, estaba mal y lo acepto, me he equivocado, necesito aceptarlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que otra vez, a veces queremos huir de nuestras culpas, de admitirlas. ¿Y qué es lo que hacemos? Tratamos de ocultarlo haciendo otras cosas. Actividades, por ejemplo. Muchos tratan de vivirse en vicios.
La mayoría de los narcotraficantes se tienen que pasar su vida en la fiesta, hermanos. ¿Por qué? Porque no pueden pagar la culpa de sus asesinatos, del daño que están haciendo. Los criminales viven en ese sentir, hermanos, en las fiestas, en los excesos. ¿Por qué? Porque tienen de una u otra manera cubrir su culpa. Pero, hermanos, hay muchas otras formas que también nosotros, las personas que a lo mejor nos consideramos tan malas, lo podemos hacer, como tal vez las ocupaciones. A menudo tal vez buscamos excedernos en el trabajo. ¿Por qué? Porque hay cosas en las cuales no queremos pensar y preferimos ocuparnos en otras, ¿verdad?, que nos hagan recordar aquellas cosas que no nos gustan recordar. Por eso el Señor nos llama que debemos de admitir nuestra culpa, hermanos. Hay algunas personas que a veces lo hacen en algún deporte, se exceden en buscar ese deporte, en el trabajo, incluso, ¿saben qué? También, hermanos, en el ministerio. Hay personas que no pueden con su culpa y tratan piensan ellos que haciendo cosas en la iglesia, ¿verdad? O sirviendo a los pobres o algo así, ellos pueden pagar su culpa. Y no es así, hermanos. Se está perdiendo el enfoque. Si tú sirves al Señor pensando que haciendo esto ya voy a pagar mi culpa o evitar ese sentir, hermanos, estás haciendo las cosas de una manera equivocada. Algunos piensan en huir. Algunos dicen, bueno, pues ya me voy de este lugar, de este país, me regreso para México, ¿verdad? Huimos, cambiamos de estado, ya este lugar me recuerda esto que hice mal, no sé, y quieres huir de ese problema, hermanos. De esa manera no funciona. Algunos dicen, me voy a cambiar de iglesia, ¿verdad? No, hermanos, así no se arregla ese problema. Si me he equivocado, no es la manera. Porque saben que, hermanos, no va a pasar mucho tiempo en el cual otra vez sí cambias de ambiente, estás en otro país ya, pero de repente cuando llegues a tu almohada y te recargues otra vez en ella, te vas a volver a acordar de esa culpa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Proverbios 20:27 nos dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, puede ser entendido. Él es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. El espíritu del hombre, hermanos, puede ser entendido como la conciencia, hermanos. Eso le había puesto una nota aquí a un lado. Puede ser entendido como la conciencia, el espíritu del hombre. ¿Qué nos está diciendo aquí Dios? Que el mismo espíritu, hermanos, de nosotros nos lleva analizarnos, y esa conciencia, ¿verdad? Nos empieza a recordar acerca de lo que hemos hecho. Por eso nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos, admitirlo, porque lo que queramos mostrar a las demás personas, nuestra conciencia, a final de cuentas, no nos va a dejar tranquilos. Entonces, seamos honestos con nosotros mismos y compartamos lo que está pasando. 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hermanos, en este tiempo donde no se puede salir mucho, yo les invito a que hagan una limpieza profunda ahí en sus hogares. Y sí, bueno, hagan una limpieza en sus casas, ¿verdad? Ayúdenle a la esposa o entre los dos, hagan un trabajo profundo con los hijos limpiando el hogar. Pero también hagan un trabajo profundo examinándose a sí mismos, en el corazón. Sean honestos consigo mismos, no se mientan a uno mismo. Y más bien, dejemos de echarle la culpa a nuestra esposa, a nuestro esposo, y más bien confrontémonos con nosotros mismos. ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas? Yo les invito a que hagan tal vez como un diario. Escríbanlo, dirán, ay, ¿cómo lo voy a escribir, pastor? ¿Cómo voy a tomar notas de lo que he escrito? Les digo, hermanos, háganlo, porque eso les va a ayudar mucho a ser específicos, a encontrar esa parte que ustedes necesitan trabajar con ellas, esa parte a la cual necesitan orar y pedirle al Señor que les ayude. También les va a ayudar, hermanos, para que en el futuro ustedes puedan darse cuenta de cómo el Señor les ha ayudado en esa culpa. Bueno, después de admitirlo, hermanos, hay que hacer otra cosa. Hay que aceptar la responsabilidad por la basura en mi vida. Hay que admitir esa basura que nosotros hemos aceptado en nuestras vidas y la responsabilidad que tenemos con ella, hermanos. Se trata, hermanos, de que nosotros veamos nuestra culpa. Ustedes dirán, bueno, pero es que no fue toda mi culpa. Hay un porcentaje que otros tienen la culpa en esto que yo estoy viviendo. Ok, sí, así sea el 99%, hermanos. Ese 1%, Dios quiere que tú ores por esa parte de la culpa. Él te está llamando a cuentas de eso y quiere que tú hables con Él. Fíjense, el rey David cometió adulterio con Betsabé. Lo dice en el Salmo 51, ese salmo nos habla de eso. Pero fíjense, en ese grandioso salmo,
el rey David nunca menciona siquiera el nombre de Betsabé. Él hace su trabajo declarándole al Señor, siendo honesto por lo que él hizo. Y el Salmo 51:3 dice así: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Es una manera auténtica, hermanos, de declarar y reconocer tu culpa al 100%. Yo no tengo por qué andar yendo con el Señor a decirle de los otros. Hermano, piensa en tu culpa, porque eso es lo que quiere el Señor trabajar en tu vida, liberarte de esa culpa. ¿Cómo puedo tú estar seguro de que estás haciendo esto bien, hermanos? Sé honesto, hermanos. Habla con Dios. Y una cosa que también te puede ayudar mucho para estar seguro contigo mismo si estás haciendo el trabajo bien es vive esa libertad y confiésaselo a alguien más. Les voy a decir así, miren, Santiago 5:16, y lo hemos hablado muchas veces: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. Y dice que podemos ser sanados, hermanos. Fíjense, hay que subrayar esa palabra: seremos sanados. Pero tenemos que hacer algo, hermanos, compartírselo a alguien más. Si tú tienes la oportunidad de ir con alguien más y compartirle acerca de tu culpa, hermanos, tú vas a darte cuenta cómo puedes ser sanado. Bueno, se lo resumo fácilmente. Tú vas con el Señor y confiesas tu pecado. ¿Qué pasa? El Señor te perdona. Pero si quieres dejarte de sentir esa culpa en tu vida, cuéntaselo a alguien más. Y vas a ver la sanidad que el Señor te promete en su palabra, cómo la vas a sentir. La vas a vivir. Yo he tenido la bendición, hermanos, de tenerlos a ustedes en mi oficina platicándome algunas de las cosas que les ha tocado vivir. Y gloria a Dios, porque cuando hemos orado, hermanos, yo también he tenido la oportunidad al mismo tiempo de confesarles tal vez alguna carga que he tenido. Y oramos. Y el Señor nos da una paz tan especial que yo les doy gracias a Dios por cada una de sus visitas cuando vienen y me comparten algo. Porque ha sido de bendición para mi vida y yo sé que ha sido bendición también para tu vida cuando lo hemos podido platicar. Hermanos, síguelo haciendo, busca a otra persona también, alguien que tú le puedas tener confianza y le puedas hablar de eso. Y deja que el poder de Dios te sane de esa culpa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Admitir la culpa y también admitir nuestra responsabilidad que tenemos sobre esta basura en nuestra vida. Hacernos responsables con ella, declarándola, hermanos. Número 3, hermanos, vamos hacia la parte final. Tenemos que pedir perdón. Esto es muy importante, ustedes lo saben, tenemos que pedir perdón al Señor. Primera de Juan 1:9 dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, yo quiero que ustedes vivan este mensaje, hermanos, de una manera muy personal. Pero también, hermanos, que lo piensen bien y lo guarden en su corazón, porque muy probablemente el Señor quiere usarlos a ustedes para ayudar a otros a vivir este perdón, a que otros sean liberados de su culpa, a que ustedes puedan hablarles de ese amor tan grande que tiene el Señor Jesucristo y cómo Él nos libera. Este texto lo dice de una manera hermosa: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hemos visto el poder de Dios en su fidelidad cuando nos guarda de la enfermedad. Hemos visto el poder de Dios cuando suple de nuestras necesidades. Hermanos, también Él es fiel y justo para perdonar de nuestros pecados. Así que, hermanos, pidámosle perdón a nuestro Señor. Pidámosle, seamos honestos con Él. Y recordemos, hermanos, que Dios quiere perdonarlos. Unas cosas les voy a decir. Recuerden esto: Dios quiere perdonarnos. Él fue a la cruz porque quiere perdonarnos. Él está dispuesto a perdonarnos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Es ir y confesar nuestro pecado. Pero, hermanos, tengamos cuidado con estas cosas. No querramos negociar con Él. Cuidado cuando queremos negociar con Él. Dios, si me perdonas, nunca más lo volveré a hacer. Hermanos, así no es. Nosotros tenemos que ser honestos con Él, hermanos. Él nos tiene que perdonar y tenemos que reconocer nuestra necesidad. Tercer lugar, hermanos, no lo sobornemos. No tratemos de sobornar a Dios. Señor, si tú me perdonas, yo voy a dejar de tomar por 3 meses, por 1 año. ¿Qué es eso, hermanos? No podemos negociar así con el Señor. No podemos sobornarlo de esa manera. Voy a dejar de fumar. Voy a dejar de ser grosero con mi esposa. Voy a dejar de ser... No, hermanos, nosotros no negociamos con el Señor. Nosotros aceptamos nuestra culpa y le pedimos perdón a Él. Lo que tenemos que hacer es creer y tener fe en lo que Él nos ha declarado. Romanos 3, 24, 25 dice así: por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados. Así dice la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que tener nosotros para poder recibir este perdón? Fe. Tenemos que creer. Sí, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero por medio de su gracia nosotros somos perdonados. Quien dice, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Su sangre nos limpia, nos renueva, nos limpia de tal manera que nosotros somos justos delante del Señor, pero es por medio de la fe. Nosotros tenemos que creer. Y para finalizar, hermanos, les digo, ¿qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? Y esto es lo último que quiero decirles. Tienen que creerlo, hermanos. El Señor te perdonará al instante. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Hermanos, el Señor nos perdona y nos perdona también completamente. Él nos dice en 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El justo por los injustos, hermanos. Cristo padeció una sola vez por todos nuestros pecados. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. En la hermosa cruz donde están todos nuestros pecados, ya ahí, donde han sido puestos para ser cubiertos por su sangre preciosa y nosotros ser limpios. Y hermanos, hay que recordar también, Él nos perdona siempre. Y dice Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y lo echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Si Él, hermanos, nos ha perdonado y ha puesto nuestros pecados en lo más profundo del mar, ¿por qué nosotros hemos de regresar a ellos? ¿Por qué nosotros hemos de seguir viviendo con ellos? El Señor nos perdona y nos ha perdonado ya y nos seguirá perdonando, hermanos, pero no lo olvidemos. Y por último, les digo, hermanos, el perdón de nuestro Señor Jesucristo es gratuito. El sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz es un don, es un regalo de gracia para nosotros, para los que hemos creído. Habrá muchos que se irán al infierno, hermanos, con sus cuentas pagadas porque no quisieron creer. Pero gracias a Dios nosotros hemos creído y gracias a Él, como dice Efesios 1:17, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, el pago fue gratuito, pero no barato, fue costoso y fue su vida. Gloria a Dios por ese amor tan grande que Él mostró. Y gracias al Señor porque Él vive, ha resucitado y nos ha dado este regalo de la vida eterna. Hermanos, la verdad fundamental del cristianismo es esta, que Dios pagó por nuestros pecados. El pago fue hecho, la justicia fue servida, la gracia está dada. La cruz es la base de todo lo que Dios hace por nosotros y nuestras vidas. Su oración en la cruz, la oración de nuestro Señor Jesucristo fue escuchada por el Padre. Y Él lo dijo, consumado es. Hermano, deja atrás la culpa y sirve al Señor libremente. Disfruta a tu familia y dales lo mejor de ti. Déjame hacer una oración en esta hora y terminamos este mensaje así. Señor y Padre eterno, gracias te doy por este mensaje. Gracias, mi Dios, porque, Señor, tú tienes un propósito grande en nuestras vidas y queremos vivirlo, Señor, queremos hacerlo. Pero sí te pido, mi Dios, que no exista ya en nuestra mente ninguna cosa que nos estorbe de cumplir este propósito tuyo en nuestras vidas y que salgamos, mi Dios, y declaremos la verdad, hablemos al mundo que tú vives, que tú reinas, que tú nos perdonas. Señor, te pedimos, Señor, que si nosotros no hemos tenido claro, Señor, lo que ha significado en nuestras vidas, el sacrificio que tú hiciste y aún seguimos cargando en nuestra mente alguna culpa, Señor, yo te pido que en esta hora, Señor, quede claro en nosotros que tú hiciste este sacrificio una vez por todas y que no debemos de llevarlo nosotros más, porque tú ya lo llevaste, mi Señor. Así yo en esta hora oro por los padres, por las madres, por los hijos, por todos aquellos que tal vez están llevando este sentimiento de culpa. Hazlos libres, mi Señor, y
tal vez por aquellas personas que por primera vez están escuchando este mensaje y quieren ser libres de estas culpas, Señor, yo te pido, mi Dios, que tu poder se manifieste sobre de ellos y tu Espíritu Santo los libere, mi Señor. Gracias, mi Dios, porque tú estás edificando a tu iglesia. Gracias porque tú le permites permanecer firme. Gracias, Señor, porque en este tiempo de prueba, con esta epidemia que está morando en nuestro mundo, Señor, tú, Señor, eres nuestro pronto auxilio, tú eres nuestra fortaleza y podemos tener paz en ti, mi Señor. Gracias, Señor, por esa cruz. Gracias por limpiarnos de nuestros pecados y porque podemos tener la confianza, Señor, en medio de cualquier tormenta, Señor, que hemos sido perdonados, que nuestra culpa ha sido pagada y que adelante solamente nos espera la victoria que tú ya nos has dado en Cristo Jesús. Te pido que podamos compartir este mensaje, que lo llevemos en nuestros corazones y que lo vivamos día a día, Señor. Bendice a tu iglesia. Te agradezco por todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Buenos días, iglesia. Espero que todos hayan tenido un gran domingo de resurrección. Fue un día hermoso, desde la salida del sol, adorando a nuestro Señor, hasta la actividad con los niños de la iglesia para el día de Pascua. Pudimos regalarles algo de diversión y recordarles el verdadero significado de la Pascua. Nuestros estudios bíblicos con la aplicación Zoom van muy bien. Una vez más, si no te has unido a uno, te animo a que lo hagas. Puede enviarnos un mensaje de texto para obtener más información o seguirnos en Facebook para obtener los ID de las reuniones y las contraseñas para unirse. La oración del martes ha sido una gran bendición. Los animamos y nos encanta tener la oportunidad de orar por ustedes. Así que no se olvide de venir entre las 12 y las 2 p.m. y las 5 y las 7 de la tarde. Sabemos que durante este tiempo las cosas son un tanto inciertas. Sin embargo, sabemos que estamos trabajando duro y planificando hacia adelante. Hermanos, esto nos está uniendo de formas que nunca esperábamos. Es algo hermoso. El apóstol Pablo oraba para que Filemón llegara a un conocimiento y comprensión más profundo de las increíbles riquezas de la gracia insondable de Dios que se descubren solo en Jesucristo. Nosotros también hacemos esa oración por ustedes. Dios los bendiga, los queremos mucho. Esperamos verlos pronto.